que la pandemia aceleró, porque ya quizá existía, pero aceleró una serie de modelos, de formas de trabajo y de forma además muy abrupta. Entonces nos fuimos si pudiéramos tener un péndulo, nos fuimos hacia un extremo del péndulo y ahí, bueno, pues todo el mundo empezó a teletrabajar, trabajar en remoto, con más flexibilidad o menos, etcétera. Y luego, pues efectivamente, pues lo que estamos observando que hay una cierta corrección, ¿no? Ese modelo, pues de alguna forma no se ha consolidado al 100% en la gran mayoría de las empresas, puede que haya alguna, pero la gran mayoría de las empresas no se ha consolidado al 100%, sino que hemos vuelto en el péndulo, pues nos hemos vuelto a un camino un poco, como decía Jesús, intermedio, ¿no? Em, y ahora, claro, la razón del por qué, decir, oye, ¿por qué hemos vuelto a eso? Hay gente que lo justifica, hay empresas bueno, directores de personas que lo justifican, bueno, pues porque realmente es un formato que es flexible, que es un formato que a la gente le gusta, que no pierde la productividad para los empleados, que la empresa tampoco sale muy resentida. Pero yo me elevaría un poco más, y yo lo que creo que hay un debate de fondo, o hay una tendencia de fondo un poquito más amplia, que es que estamos yendo en este aspecto y en otros muchos hacia un concepto de empresa donde se da más valor a lo humano, ¿no? Le podemos llamar empresa más humanista. Y entonces una expresión de esa empresa más humanista, pues es la forma de trabajar. La realidad se ha impuesto, las nuevas formas de trabajo, los nuevos deseos de los propios trabajadores, pues al final se han impuesto y en nuestro ámbito, en el ámbito laboral, pues el derecho del trabajo, la legislación laboral, lo que intenta es encauzar, ¿no? Esa realidad. Antiguamente el derecho del trabajo ha pasado distintas fases, ¿no? Y la legislación laboral, una legislación laboral, digo años A, ¿no? Muy protectora de los derechos de los trabajadores en el sentido de regular los derechos básicos de los trabajadores, jornadas máximas, vacaciones mínimas, salarios mínimos, etcétera. Eso fue todos los años 80. Luego se pasó a una legislación laboral, pues quizá más focalizada a la creación de empleo. De decir, bueno, pues vamos a ver si la ley laboral puede ser instrumento de creación de empleo, entonces se flexibiliza la norma. eh, Se rebaja, por ejemplo, el coste en la indemnización por despido, se introducen elementos de flexibilidad interna, etcétera. Y yo creo que estamos empezando una nueva fase de la legislación laboral y cualquiera que se asome a ello lo ve o lo ve a diario, ¿no? Leyendo la prensa, o los propios mensajes que se dan por los propios gobernantes, donde realmente la ley laboral cumple cada vez más una función social, ¿no? Una función un poquito más amplia, ¿no? De política social. También hay unos riesgos, efectivamente, que en el teletrabajo se están produciendo y se están viendo de, por ejemplo, una excesiva conexión. Al final Ujú. estás ahí todo el día conectado, mientras que a lo mejor si en el trabajo presencial, bueno, pues tienes momentos más de asueto, de hablar con compañeros, de más. En cambio, si tú estás centrado en el ordenador, pues tienes tus reuniones, pues estás quizá con más trabajo en el fondo, con más Mm. conexión. También puede haber riesgos de un poco efectivamente, de ese control horario, ¿no? Decir, bueno, cuántas horas le dedico yo al trabajo, de un cierto aislamiento social, que bueno, la gente, los trabajadores te dicen, bueno, pues eso no es así, porque bueno, sí, sobre todo en modelos híbridos, ¿no? Puedes tener relación con los demás. Y luego a lo mejor, pues también de riesgos laborales, ¿no? Porque no todo el mundo tiene, pues un sitio cómodo de trabajo, con una habitación donde esté todo muy bien ventilado, etcétera, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que yo creo antes de conectarnos, lo hablábamos los tres, que realmente esto ha llegado para quedarse. O sea, yo creo que no hay retorno. Podrá ser de un modelo más hacia el teletrabajo, más hacia el trabajo presencial, pero vamos, esos modelos híbridos están para quedarse, ¿no? Porque al final, pues la gente ya lo ha experimentado, le ha gustado, trabaja cómodamente así y luego la gente joven, la flexibilidad es muy demandada, ¿no? Muy demandada, ¿no? Antes teníamos flexibilidad horaria de entrada y salida, ¿no? De estas en muchas empresas pues oye, puedes entrar a las 8, entre las 8 y las 10 y salir entre las 5 y las 7.
Teníamos también flexibilidad en la remuneración. Oye, pues depende de tu época de tu vida, puedes tener una remuneración más salarial o más de prestación social, etcétera. Pero ahora realmente esa flexibilidad total es muy demandada por la gente joven y sin, para atraer talento, si no, va a ser muy complicado para una empresa, ¿no? De hecho, mucha gente de dirección de, como bien sabes, de dirección de personas te está diciendo que, que les preocupa y les ocupa el tema que es una expresión un poco, tiene un sentido un poco fuerte, ¿no? Pero el de la salud mental de los empleados, ¿no? Con todo este tema derivado de la pandemia, bueno, pues ha habido gente que lo ha pasado muy mal y que, bueno, y lo sigue pasando muy mal. Y realmente gente que, bueno, haya tenido ya circunstancias personales muy cercanas de gente muy enferma o incluso fallecidos. Entonces, claro, eso te deja muy impactado y muy... Y por tanto las empresas están haciendo muchos programas también referidos a la salud mental de los propios trabajadores, que a lo mejor ya digo, esto hace unos años pues te podía incluso llamar la atención, pero ahora es aceptable y es normal, ¿no? Entonces, claro, todo lo que haga la empresa pensando en ese tipo de actuaciones que conlleva, pues sí, pues puestas en práctica, beneficios sociales, programas, etcétera. Lo malo de la legislación laboral, efectivamente, española es que el retorno es difícil, el retorno es complicado. Entonces, al final necesitas, bueno, buscar un poco las fórmulas, bien mediante pacto con los sindicatos, bien mediante pacto con los trabajadores, o bien, que es lo que se está haciendo cada vez más, ¿no? De decir, oye, vamos a hacer una especie de proyecto piloto y esto va a tener duración un año y medio. Y vamos a ver cómo funciona. Si esto funciona bien, pues oye, pues ya lo dejamos implantado, ¿no? Para que haya un posible retorno si no funciona o que realmente el coste es inasumible para la empresa, ¿no? O sea que hay fórmulas, pero es cierto que no ayuda, ¿no? No acompaña a la legislación laboral que está pensada para el famoso dicho laboral de Santa Rita, lo que se da no se quita.